habíamos iniciado la semana pasada con Jean Georges, vamos a amplificarlo, vamos a seguir amplificando este debate sobre la violencia letal que atraviesa la ciudad de Rosario para poder entenderla desde el lado, desde el anclaje mafioso. Si lo tenemos a Jean Georges, lo vamos a saludar. ¿Cómo le va, Almendras? ¿Cómo anda? Un gustazo, como siempre. Gracias por el tiempo. Vamos, gracias, un gustazo así en la jerga rioplatense que nos une constantemente, un gustazo grande. Rosario es como Montevideo, así como he dicho claro. Rosario es como la Palermo de Italia, digo con mucho afecto porque tengo un lazo muy fuerte con Rosario por muchos amigos, entre ellos tú obviamente y muchos más, y nuestro querido amigo Raúl Blázquez. Totalmente. Fue siempre un punto en común y tenemos una hermandad muy profunda históricamente, coyunturalmente y ahora en esta lucha que también nos une. Totalmente. Un gustazo grande a la audiencia entonces y a ustedes obviamente en estudios. Gracias, compañero. Bueno, la verdad que ha quedado, digamos, lo que charlamos la semana pasada, ha tenido mucho anclaje, mucha repercusión, la verdad que mucha gente se sorprende, pero lo que vamos notando es que hay una recepción importante en todo esto, cuando se empieza a hablar de mafia y no, digamos, de un crimen común o no de organizaciones delictivas, ¿no? Como las que conocemos y que vienen pululando hace mucho tiempo. Esto del anclaje de la mafia, la figura de Rocco Moravito ahí en Brasil, después en Uruguay, la 'Ndrangheta, el gran narcotráfico de cocaína a nivel transnacional. Empieza la gente a escuchar, a ponerle el oído, a prestar atención y a no dudar de la posibilidad del anclaje mafioso en la ciudad. Hablábamos con vos ayer por dónde ir, ya que esto es muy amplio, ¿no? y que nos pueden llevar muchos programas. Y si bien quedaba claro lo que charlamos la semana pasada de cómo se da, cómo se va ramificando todo esto, también lo que tiene que ver, que me parece importante, es cómo enfrentar esto cuando estamos con un índice de corrupción institucional, político y policial tan grande, ¿no? Sí, Alejandro. Agustín es tu nombre, Agustín, ¿no? sí, señor. Agustín, Sí. Agustín. ¿Qué Un tal? abrazo grande. Alejandro y Agustín y audiencia. La corrupción es un término que implica muchas cosas, pero es más viejo que el agujero. Es decir, la corrupción es un aditamento de la condición humana inherente a la humanidad. Totalmente. En diferentes épocas de la historia de la humanidad, la corrupción siempre ha estado presente, desde tiempos romanos, desde tiempos medievales, etcétera. Pero el hecho de la corrupción se ha transformado, ha mutado de una manera gravísima cuando el hombre, el ser humano, se ha transformado en un agente activo de la corrupción con una proyección mucho más intensa y profunda. Y ahí se desencadena, ahí nace el concepto mafioso, la lógica mafiosa, el razonamiento mafioso, la corrupción mafiosa, que no es lo mismo que el boletero. Claro. Voy a hacer una precisión muy muy doméstica. El boletero que cuando tenemos 15 años y nos deja entrar a una película de 18 años, pero en ese momento esa persona está cometiendo un acto de corrupción, un acto de alteración de cierto orden normativo reglamentario. Y es una corrupción en menor escala. Pero transportemos esa menor escala al factor, al factor criminal, donde el regidor de esa corrupción a mayor escala no es ni más ni menos que el dinero, el concepto, el valor absoluto del dinero. Esa es la madre, voy a la apreciación un poco religiosa, la Madre María, la musa inspiradora de la corrupción o de la mafia. La mafia es una lógica que está presente e inherente, ya lo hemos hablado la semana pasada, en determinados países como madre, como inicio, como punto de origen. Pero el concepto mafioso de alguna forma está inserto en la condición humana y falta solamente la chispa que lo reavive para visibilizarse. La mafia italiana ha sido, por coyuntura histórica, un poco el patrón general, el patrón que ha dominado en este momento al mundo entero.
¿Cómo combatirla? Es la pregunta que hace. Sí, ¿cómo combatimos la mafia? Y si se puede combatir, ¿no? Porque da la impresión de que es un monstruo tan grande, Jean-Georges, que da la impresión de que muchos te dicen, mira, me parece que la única salida, pongámosle nombre aquí, la narcocriminalidad, el narcotráfico, es sentarse a negociar, ¿no? Sí, a prima facie, sí. El hombre, el ser humano o las instituciones, porque tenemos con esto que me estás planteando, justificándose el Estado italiano, muy entre comillas, dice, bueno, nos sentamos nosotros a negociar en el año 90, finales del 80, Ajá. principios del 90, con la mafia italiana, para evitar que los estragos sean mayores, claro, y todos los terrorismos mafiosos sean mayores. Pero no es más ni menos que un justificativo. Evidentemente, la negociación en un secuestro extorsivo, en un secuestro de personas, en un secuestro, en un motín, en una cárcel, es un fenómeno policial que, bueno, está habilitado por la ley, por la legalidad, la negociación, el negociador. Pero en el tema mafioso no podemos llegar a ese punto, ni entra en ese punto, porque estamos hablando de un monstruo que tiene ramificaciones dentro de un sistema político. Claro. Entonces ahí la negociación es inocua y ya se transforma no en una negociación fallida, ni siquiera, se transforma en una complicidad. Porque si cedemos a el requisito fundamental que tiene el sistema mafioso, que es la de penetrar en nuestro sistema, de penetrar en nuestra lógica, la lógica de la legalidad, obviamente estamos cediendo un terreno que el retorno va a ser prácticamente imposible. De hecho, las evidencias lo muestran. Italia es uno de los países con 200 años de mafia, que ha transcurrido con una legislación que se ha ido fortaleciendo gradualmente. De hecho, es un país que tiene una constitución con articulados extremadamente severos contra el concepto mafioso, el relato o el delito mafioso. Pero no olvidemos el factor humano, no olvidemos que toda la legislación está sostenida dentro del factor humano, sobre el factor humano. Y el factor humano, ahí entramos al concepto más simple, se corrompe. Claro. Y la corrupción viene porque hay un concepto de que el valor absoluto del dinero tiene que ser, en este momento, el que tiene la supremacía, no en Italia, en el mundo, en el planeta Tierra, el dinero hace que se corrompa. Un policía que ve robar una casa se calla la boca porque vino alguien que le puso unos pesos encima y ese delito no existió, o una evidencia se distorsionó, o simplemente una multa de tránsito también se eliminó. Pero todo tiene un punto en común, el valor absoluto del dinero. Y esa es la herramienta de la mafia. Esa es la básica, el ABC del sistema criminal integrado. A eso sumamos, fruto de la condición humana, que cuando corrompemos una institución o a una persona representante de una institución, entramos ya en el terreno del poder. Claro. Y el poder, la pregunta que se hará el oyente, bueno, perdón, el oyente dice, perdón, ¿el poder o el dinero? En determinado momento, ambos van de la misma mano. La lógica mafiosa hoy hace que si tengo poder, tengo más dinero. Y si tengo más dinero, también tengo más poder. Porque, ¿por qué razón, por ejemplo, uno de los aspectos, Alejandro Agustín, de la mafia es que en muchos países, Uruguay incluido, todos los países del mundo, incluido Italia y Argentina y Paraguay, por ejemplo, las campañas políticas que son el caldo de cultivo de nuestra vida democrática, la vida política, la convivencia política. ¿Cómo se financian los partidos políticos? ¿Cómo se financian las campañas políticas? Entonces ahí terminamos, obviamente, en que el sistema criminal se transforma en la cuna que mece al sistema político. Claro. ¿Por qué? Porque evidentemente Alejandro Maidana, si se quiere candidatear a un sistema político o Almendras a un partido político, por nuestro sistema democrático, que nosotros lo aprobamos y lo votamos en una constitución o en el parlamento,
necesitamos dinero para que una persona pueda entrar dentro de la piscina. Eso es una lógica, que se llama vida política. Te interrumpo, Jean-Georges. Sí. No se puede hacer política sin plata, te dicen, ¿no? Ya Exactamente. te involucran en una lógica Así que de es decir, sencillo. entonces, bueno, ¿quiénes van a ostentar el poder? Más allá de los poderes, del poder menos nocivo o el más nocivo, ¿no? De los liberales o aquellos por ahí un poco más populares. Sin plata no podés hacer política. Entonces, aquellos ciudadanos que queremos participar, tenemos que inmiscuirnos, digamos, en todo este sistema, ¿no? Putrefacto. Y después no se pregunta, acá cuando insistimos en que queremos que en la legislación figure quiénes son los que financian las campañas. Ahí se da un silencio sepulcral en todos los sectores políticos, porque saben que esto de no presentar quiénes son los financistas de las campañas, estarían todos involucrados en las mismas, ¿no? En la misma situación espuria en muchas oportunidades, ¿no? Qué difícil, ¿no? Y no es encerrona. Exacto, comparto. Y no es solo eso. Eso significa que si un grupo criminal me solventa económicamente, yo estoy obligado a ceder a sus requerimientos. Claro. Yo estoy obligado a ceder dar mis votos políticos en el Parlamento para que ciertas leyes se aprueben, leyes que van a ser siempre funcionales al sistema criminal. Entonces, la traición es doble frente a la ciudadanía, por un lado, y por otro lado, frente a lo que yo como parlamentario represento. ¿Represento la honestidad? No. Claro. Desde el momento que yo soy consciente que mi partido político fue solventado económicamente por una mano criminal, aunque yo no vote una ley o un proyecto, mejor dicho, un proyecto de ley o una ley que favorezca la criminalidad, ya del solo hecho de haber hecho parte de eso me transformo en un cómplice. Y ese es el aspecto de poder que el sistema criminal integrado del 2022 se maneja, y ese es el juego en el que nos estamos manejando todos. Por ejemplo, y hay ejemplos, no estamos hablando en vano, Horacio Cartes no fue un político caudillo que entró en el terreno político paraguayo con 20 años de antigüedad. Claro. Por más discrepancias políticas que tengamos, que es fascista, que es de derecha, que es latifundista, que es oligarca, que es burgués, es respetable. El juego democrático admite que en un parlamento estén sentados los de izquierda, los comunistas, los anarquistas, los que son de otras corrientes, con el sector fascista conservador. No, Horacio Cartes entró a través del dinero, a través del poder económico. Lo catapultó en menos de un año. ¿Y se sentó en el Parlamento? No, se sentó en la Casa de Gobierno del Paraguay. El señor Macri tendría que hacer yo el mismo paralelismo, salvando algunas distancias coyunturales o de personalidad histórica. Pero el señor Macri no me recuerdo, ustedes me lo pueden corregir, que haya sido un caudillo como el señor Perón, el señor Balbín, Ricardo Balbín, u otros políticos del amplio espectro político argentino, que hicieron carrera política, mal, bien, equivocada, comparto o no comparto, pero hicieron una carrera política. Venían de la política, ¿no? Venían de la política. Macri vino de una cuestión, siempre, asume multiprocesado, viene con una ligazón de familia, ¿no? Con el tema de la andránqueta, como bien lo marcamos acá, a nivel calabresa, la mafia calabresa, y después en el sistema financiero, y un tipo que cuando se habla de Macri se habla de fuga, ¿no? Se habla de evasión, se habla de contrabando, digamos. Bueno, así llegó, ¿no? El sistema financiero apoyándolo, y ahora con ansias de regresar en el 2023. Queda claro que esto se mueve por guita, queda claro. Se mueve por guita, y cada vez que hablamos de mafia, en el año 2022... hablamos de plata. Hablamos de guita, hablamos de dinero. Significa que, como habíamos dicho la semana anterior y como yo insisto siempre, tenemos que ver el bosque, no el árbol. Y el árbol, mejor dicho, el bosque en este momento es que a nivel mundial el sistema financiero es
el padre y señor de toda una serie de situaciones, la guerra en Ucrania incluida, claro, los acontecimientos que se están dando a nivel mundial, los movimientos políticos que están pasando. Ahora últimamente, el nuevo episodio, reciente episodio que va a desencadenar obviamente una repercusión, no es el tema, pero el asesinato por vía explosiva, claro, de la hija del asesor ideológico, claro, filosófico de Putin. Bueno, claro, claro, pero todo se maneja detrás. Yo me pregunto, detrás de toda esta guerra también hay una comunicación mafiosa, porque hay armamento que se utiliza. ¿Y ese claro, armamento que es santo? No. Ya, bueno, por ser armamento ya no es santo, pero veamos, el armamento que se utiliza en la guerra de Ucrania, obviamente que dentro de esa negociación hay intereses mafiosos poderosísimos, más que la droga. Claro, entonces, claro, todas las guerras del mundo, de alguna manera, todas las dictaduras de América Latina han sido bendecidas por la mafia, siempre. La logia P2 ha estado involucrada con el señor Macera, con el gobierno, con la dictadura de los militares uruguayos. O sea, siempre existe un tinte mafioso, una sal de la comida que es mafia, la lógica mafiosa. Que el guerrillero de Montoneros, del movimiento Tupamar o de las FARC, han tenido una visión unilateral de buena intención de luchar por sus ideales contra el avasallamiento que hacen o las oligarquías o los sectores burgueses o simplemente los sectores financieros que han destrozado, o el capitalismo exacerbado, el fascismo exacerbado. Pero en paralelo está el otro problema, el problema del ¿quiénes gobiernan el mundo, Alejandro, en este momento? Uh-huh. Tú y yo y nosotros y los oyentes hacemos nuestro trabajo diario como comunicadores, como periodistas, como médicos, como zapateros, como amas de casa. Pero en el sistema, tenemos que ver el bosque, en el sistema financiero mundial es el hacedor, dueño de nuestras vidas. Totalmente. La banca financiera. Es el punto más determinante. Y cuando hablamos de mafia no podemos no hablar de bancos, ¿no? Claramente también. No podemos no hablar de bancos. Claro. Tenemos que hablar de bancos. Claro. El caso Peirano Facio, toda la maquinación de Peirano Facio que tiene el Uruguay como vector fundamental, porque es una familia de la oligarquía del sector conservador uruguayo, la familia Peirano Facio ha hecho un desmán maravilloso, lamentablemente mediático, que ha destruido vidas, familias, personas y ha generado obviamente una movida de neto corte mafioso, con saco y corbata, con champán, con fiestas del jet set, pero es mafioso, tan mafioso como los monos, no sé si me explico, sí, tal cual. Salvando la distancia. Queda claro. Agus, ¿querés aportar algo más? Sí, escuchaba a Jean Georges cuando hablaba de las leyes, por ejemplo, en Italia, donde severamente son castigados muchos de estos delitos de los que ahora estamos hablando, pero también pensaba, ¿no? A veces, no sé si, esto me da la impresión, solamente la cuestión de leyes, la normativa, sino también, imagino, un poder ejecutivo que vaya y que haga cumplirlas. Y si estamos hablando también de esto de que está de hecho corrompido varios de los ejecutivos, de los gobiernos, por esto que nosotros hablamos de que para llegar tenés que ser parte medio de un status quo. Claro. ¿Qué rol tenemos también la ciudad? No nos vayamos tan lejos también, porque bueno, sí, que también podemos llamar, ¿no? La lógica mafiosa. Dicen que no se investigan las quemas porque serían aportantes también del gobierno de Entre Ríos, ¿no? De otros gobiernos, los mismos, digamos, empresarios ganaderos o lo que fuesen, ¿no? Aportan y después, bueno, podés perseguir. Queda claro, ¿no? Eso también, digamos, ¿no? En esa lógica que hablamos. Claro, es como que el mismo status quo está en esto, lo que viene describiendo Jean Georges y vos también, Alejandro. ¿Qué podemos hacer de parte de la ciudadanía? ¿Es posible un movimiento ciudadano? Y a veces es complicado porque combatimos con la fragmentación, con el desinterés, con el hecho de que, bueno, esto no me repercute a mí. Claro. ¿Es posible eso? ¿Hay ejemplos? Imagino que va por ese lado también, ¿no? Un fuerte movimiento ciudadano, no sé qué tan grande, no sé si... Claro. Pero... Uh-huh. Voy a ser práctico. No quiero decir que sea esperanzador, pero tampoco no esperanzador. Práctico. La realidad nos ha demostrado que los movimientos ciudadanos viven en un limbo.
Claro. Viven en un limbo y en una ignorancia que nos lleva a algo que tú has dicho, la indiferencia. Claro. La indiferencia es el resultado también de un gran paso criminal dado dentro de un sistema democrático o dentro de una sociedad. ¿Por qué? Porque el sistema mafioso tiene un gran cómplice, la indiferencia ciudadana. Cuanto menos se sepa de los detalles, de los nombres completos, de las razones sociales de las empresas involucradas, fantasmas muchas veces, porque ahí está todo el complejo tema del lavado de dinero, los movimientos financieros que Juan Pueblo los conoce, no, salvo gente muy entendida, conoce todo lo que significa el entramado financiero. Entonces, evidentemente, por eso voy a hacer una flecha, cuando el señor, este autor del libro, Roberto Saviano, correcto, ¿no? Este escritor italiano, puso sobre el tapete público un libro donde da nombres y apellidos de la camorra italiana. Doy ese ejemplo simplemente. El peor problema que puso para la mafia es que puso nombres y apellidos en esto de la omertá, ¿no? Empresas, exacto, empresas. Para la mafia no es problema hablar como tú y yo y la audiencia estamos hablando. Pero si damos nombres y apellidos, que Alejandro Macchi se relacionó con fulano, mengano, suntano, con la empresa tal, que Horacio Cartes está casado con Patricia Bullrich y Patricia Bullrich está casada económica y maquiavélicamente y mafiosamente con el fiscal X de Paraguay, que por qué puede ser que no esté involucrado con la muerte de Pecci, y así empieza. Pero realmente así empieza, no. El árbol, las raíces de la mafia son así. Claro. Cuando hablamos de buscar el homicida de Pecci, ya a esta altura del partido, ya nos debemos que preocupar si el autor del disparo se llamaba George Almendra. Claro. ¿Quién fue el ideólogo? ¿De dónde viene? Claro. El ideólogo es todo un entramado en donde pueden estar involucrados el más alejado del Estado o la persona que está dentro del Estado. Ahora hago un llamado. Sebastián Marcet, ¿no? El uruguayo, Sebastián, ¿no? Sí, el presunto narcotraficante uruguayo involucrado en la muerte de Pecci, que ahora es mediático en mi país y mediático en Paraguay, que está involucrado en el homicidio de Pecci y en toda una serie de situaciones vinculadas a la mafia. Pecci es un fiscal antimafia, un fiscal que estaba, ¿no? Investigando, de hecho, los nexos mafiosos, ¿no? No es un santo, obviamente es una persona que, a pesar de que ahora ha alargado videos al Uruguay, videos que se supone han sido hechos en África, en Sudáfrica, diciendo: ustedes están hablando mal de mí, no tienen pruebas para inculparme de un homicidio de Pecci, yo no tengo nada que ver, no soy un delincuente como ustedes dicen, me entregaron el pasaporte dentro del marco de la legalidad cuando estaba en Dubái, y en Dubái obtuvo el pasaporte uruguayo para poder salir de Dubái y después hoy en día es prófugo. Bien, pero todo eso visibiliza el grave entramado con el que se maneja el sistema mafioso, que a la final, en el buen romance, hablando en criollo, como dice el país, los gauchos en mi tierra, a la final no sabemos nada. Es decir, a la final, la verdad, verdaderamente, nadie va a saber, como nunca se supo verdaderamente quién dio la orden expresa de matar a George Fitzgerald Kennedy. Claro. Porque el entramado era terrible. Estaba involucrada la mafia, involucrada el FBI, estaba involucrada la CIA, estaban involucrados los poderes económicos y políticos subterráneos a aquellos tiempos del año 63 con el presidente posterior, Johnson. Entonces, todo significa una nebulosa. Eso es mafia. Crear una nebulosa tan grande alrededor de un delito de sangre o un delito económico o una instalación dentro de un gobierno, de un sistema político parlamentario, que ya hoy en día llega un momento que no podemos destrozar. ¿Cómo? Vuelvo a la pregunta inicial, Alejandro. El movimiento ciudadano, hay solo una forma que tiene la capacidad de neutralizar, es tomar conciencia de esta realidad. Porque a la hora del voto político y del voto hacia un partido político o a una persona, ahí podremos comenzar a destrozar uno de los tentáculos del sistema mafioso.
porque si el sistema mafioso me corrompe a mí, Almendras, ahora salgo de este programa, o Maidana, o tú, Agustín, vienen y te ofrecen, bueno, señor Agustín, va a tener 3 millones de euros por cada 3 meses, pero usted no me habla más de mafia. Y yo no sé, depende la ética, la fortaleza del señor Agustín o del señor Almendras. Y lo podemos corromper al señor Agustín, pero no podemos corromper a 50, 60 millones de personas. Claro. Entonces, corrompemos, hacemos un trabajo de que el pueblo no sepa nada, sea ignorante. La mejor forma de contrarrestar, de ser antimafia, es verdaderamente que los periodistas, en el caso de ustedes, nosotros estamos haciendo ahora un trabajo que para la mafia es un trabajo de hormiga y sutil que nosotros estamos haciendo. Porque cuando Maidana y este equipo de trabajo, Antimafia 2000, Almendras con Antimafia 2000, periodistas que están en Italia como Saverio Lodato y Antimafia 2000, Bon Giovanni y otros más, Raúl Blázquez, en su tiempo, eran elementos, eran agentes de una antimafia que lo único que buscaban era en cada reunión con 10 personas, con 100 personas, jóvenes si fuera posible, golpear la conciencia humana y decir, la mafia no es un hecho romántico, es un hecho humano criminal. Claro. O sea, yo hago este balance y trato de hacer este resumen. Primero, romper con la ligación de romantizar la mafia, ¿no? No, es un hecho de suma gravedad y tenemos que apartarnos de lo que vemos en las películas y en la ficción. Segundo, es imposible torcerle el brazo si no es con el avance de la conciencia. Y tercero, me da la impresión de, más allá de que el Poder Judicial esté involucrado, que el Poder Político esté involucrado, que por ende y por añadidura las fuerzas represivas del Estado y de Fuerzas Armadas estén también o siendo partícipe del entramado mafioso, me da la impresión de que no podemos dejar afuera a quienes atentan de manera constante contra el sentido común y las subjetividades que son los medios de comunicación. Digamos, los medios de comunicación son vitales en esto de el sostenimiento del andamiaje mafioso. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, nos dicen que el enemigo de la sociedad, del progreso y de la vida son los pobres, son los planes sociales, son los piqueteros, ¿no? Son aquellos que salen a pelear por la dignidad, son los sectores que permanentemente salen a alzar la voz. Si los medios nos dicen que ahí está el enemigo, es claramente el mensaje es otro, es que están ocultando quiénes son o quién es el verdadero enemigo, ¿no?, de la esperanza, que tiene que ver con el sistema financiero y por ende el sistema mafioso. ¿O estoy equivocado? No, no estás equivocado. Y quiero hacer una apreciación anecdótica, transmitirla y compartirla con la audiencia. Afortunadamente, por mi permanencia en este momento, sigo en Italia, en este territorio donde la naturaleza y el paisaje de la belleza natural tiene que compartir con la antibelleza humana que genera, obviamente, una vida mafiosa en esta tierra italiana que es emblemáticamente mundial como la tierra de la mafia. El ejemplo de la mafia, no hay nadie que lo diga, sí, nace en Italia, nace en Cosa Nostra, nace en El Padrino del gran actor Marlon Brando que representó al Padrino. Bien, he tenido la oportunidad de tener contacto directo, hablando y sintiendo la vibración de jueces que están en este momento bajo pena de muerte de la mafia, que están haciendo una acción de trabajo de investigación fuerte y de un trabajo de concientización popular. Algunos de ellos, pero el más importante, por ejemplo, Gratteri, un juez de la zona de la región de la Reggio Calabria, extremadamente amenazado de muerte por la mafia, por la 'ndrangheta, atentado y amenaza de atentado que fue detectado en Sudamérica por el FBI y que fue puesto en conocimiento de las autoridades italianas, y hace término de un mes estuvimos con él y otros colegas de Antimafia 2000, el director de Antimafia 2000, Aaron Pettinari, y Yamil Elsari, también redactores, en una charla que dio Gratteri en una plaza de una ciudad de la zona de Reggio Calabria, donde la seguridad
superaba la presencia de personas que ya era numerosa, con francotiradores, con 15 personas alrededor de Gratteri. Bueno, todos ellos, también compartí con Sebastiano Ardita, Lombardo, bien, todos ellos en el diálogo como estamos teniendo contigo, a través de esta tecnología, pero es igual, la vibración indica una cosa de estos magistrados, como Nino Di Matteo, que también estuvimos en otra zona de Italia en una conversación profunda que salió también en Antimafia 2000, pero todos ellos tienen un común denominador y no puedo ser indiferente y no puedo callar esta experiencia personal. Todos ellos tienen una capacidad, una vibración, una energía y una solvencia en sus palabras cuando hablan de la antimafia que verdaderamente llama poderosamente la atención. Son hombres que se saben asesinados, se saben con la muerte sobre su cabeza. Y no es una metáfora, no es una apreciación romántica. ¿Por qué? Porque evidentemente tienen su convicción los hace encarar a un medio periodístico cuando hablan con el periodismo, cuando hablan con el público, públicamente, hablando cuando presentan un libro o cuando dan una conferencia porque son invitados por algunos alcaldes de ciudades italianas que tienen, los huevos para invitarlos, porque en su gran mayoría, en la zona de Sicilia o cercana a Sicilia como la Reggio Calabria, todos tienen miedo de la mafia. Entonces, son pocos los alcaldes, los síndacos, que apoyan desde su posición de funcionario público para que estos magistrados hablen al público, hablen en los medios de prensa y les abren las puertas. Esa es la realidad del año 2022. La mafia genera miedo en la población y realmente estos magistrados son personas que tienen conocimiento de esa constitución italiana que es poderosísima para combatir la mafia. Conocen perfectamente las distintas ramificaciones que tiene la mafia italiana en Sudamérica, la 'ndrangheta especialmente. Y saben, y uno los escucha, tienen un dominio perfecto de lo que significa la psicología del mafioso, que no es la psicología de los monos, no es la psicología de un ratero o de un ladrón o de un asaltante de banco, es otra psicología el mafioso. Y los mafiosos, si hacemos historia también en la historia de la mafia, saben también a qué juez abrirse y transformarse en arrepentidos, porque es un aspecto muy importante del sistema judicial italiano, que dan apertura y dan realmente una verdadera presencia a los mafiosos arrepentidos, que hay muchos. Empezamos con la historia de Tommaso Buscetta en el famoso maxi proceso de los años previos al asesinato de Falcone, que eligió a Falcone para contarle todo. Entonces lo elige ¿por qué? ¿Porque Falcone le da dinero? No, porque existe un vínculo y una relación, hasta diría yo, caballeresca, entre el delincuente mafioso que tiene realmente sus parámetros. No es un ladrón de gallinas, Totorrina, Provenzano. No, son elementos de un alto poder, de una lógica, con un alto poder ético negativo, pero tienen su ética. Ética entre comillas. Entonces saben a qué jueces dirigirse y a qué jueces no. Y cierro, porque sé que se nos viene el tiempo, quiero compartir. He tenido también el gusto de dialogar y entrevistar, y lo publicamos hace unos meses en Antimafia 2000, un famoso arrepentido mafioso, capo mafioso, autor de múltiples homicidios, un hombre que hoy tiene 80 y pico de años, y con él he conversado y hemos estado no hace 15 días con él en Italia, Gaspare Mutolo. Si entran en YouTube van a encontrar Gaspare Mutolo. Gaspare Mutolo es un hombre de confianza de Totorrina y de Provenzano, que en determinado momento de su carrera, entre comillas, mafiosa, decidió transformarse en colaborador de la justicia. Hoy en día, a sus 80 y pico de años, termina su ciclo de protección. Él andaba siempre con máscara, o sea, su identidad, porque era un testigo protegido, no se conoce la identidad de Gaspare Mutolo. Hoy en día, hace menos de un mes, en la prensa italiana, dijo literalmente: yo ahora
voy a poner en el buen romance los huevos sobre la mesa. Me saco la máscara y salió en Oggi, esta publicación italiana, en tapa, el rostro de Gaspare Murtolo diciendo: madres y mujeres del mundo, sepan que la mafia, el concepto es ese, la frase exacta, sepan, alerten a sus hijos de no involucrarse con la mafia. No lo dice un ladrón de gallinas, no lo dice un periférico del sistema mafioso, lo dice alguien de adentro, que ahora es un hombre, que se sabe seguramente sentenciado a muerte por Cosa Nostra, porque el ritual de Cosa Nostra significa que se ha roto con ese ritual, ha traicionado al sistema mafioso y se transformó en un colaborador de justicia. Y ahora Gaspare Murtolo, lo debo decir, es un hombre que se ha arrepentido en todo el sentido de la palabra, pero no es el arrepentido banal moralmente, es el hombre que a conciencia ha dado su cara al mundo y quiere decir: la mafia es esto, yo he decidido cambiar mi vida, exponerme a que mañana me amase la mafia, pero debo alertar al mundo lo que significa la mafia. Entonces, estos episodios nos deben de a nosotros fortalecer como periodistas y comunicadores de antimafia. Significa que vamos por buen camino, porque no todas las personas que un día están en prisión y un día dicen me arrepentí, no. Hay que tener realmente un gran valor, un gran coraje interno, un gran coraje de sensibilidad humana y también de conciencia de que el sistema criminal mafioso transforma a la persona, pero también la persona tiene capacidad de transformarse en positivo. Falcone decía, la mafia va a terminar porque como es un factor humano, tiene su comienzo y tiene su fin. En el caso de Gaspare Murtolo tuvo su comienzo y tuvo su fin, y ahora su fin se transforma en un elemento de la antimafia. Y han habido otros más arrepentidos, pero este es el más mediático. Es lo que quería compartir. Sé que hay mucho por hablar, pero los tiempos seguro. Son tiranos, obviamente. Clarísimo, clarísimo. Te vamos a seguir molestando, Jean Georges, para continuar con esto, que es una, digamos, entendemos que es una manera de hacer docencia sobre el tema de la mafia, el accionar y la lógica mafiosa, que se da y que se demuestra cotidianamente en la ciudad de Rosario. Esto no son crímenes comunes, esto no es un accionar común, no es un delito común, esto tiene un anclaje mafioso, esto es clarísimo. Vivimos en una zona portuaria, ¿no? Vivimos en una zona portuaria. Entendemos que para buscar un mafioso habría que acercarse a un puerto, ¿no? Donde no tenemos el control, ¿no? Donde no tenemos el control de lo que ingresa, pero sí tenemos la certeza de que es un canal o una vía, en este caso la navegable, la que permite que se vaya, ¿no? O que ingresen armas, que ingrese la trata, que se vaya la trata también y que se vaya la droga. Bueno, en todo eso seguiremos discutiendo, analizando, llamando a la reflexión, entendiendo que para poder comprender la realidad que atraviesa la ciudad, tenemos que hablar de esto, ¿no? Del anclaje mafioso y de lo piramidal que se puede dar la situación, pero que no nos debe sorprender que el Poder Judicial, que la política, ¿no? Y claramente la institución policial se encuentren involucrados en esto. Entonces es una batalla que da la impresión, no se da, justamente porque todo el involucramiento que existe es amplísimo, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos queda? Y bueno, alimentemos la conciencia, ¿no? Ustedes, y vamos a hablar en plural, nosotros y quizás otros colegas comunicadores que estén haciéndolo en otras partes del mundo, mismo en Argentina, que creo que hay también, pero somos agentes de conciencia, de despertar la conciencia. Hablabas tú de la movida ciudadana. La movida ciudadana depende de nosotros. Claro. Porque cuando un país como la Argentina, ni hablar de Paraguay, donde la corrupción, el entramado es verdaderamente que cada día es una sorpresa constante, la Argentina está entrando también en el terreno de la sorpresa cotidiana y de la desilusión cotidiana. Hay tres aspectos, tres patas que son medulares en la corrupción y en la anticorrupción o en la no corrupción: la seguridad, el poder judicial y el sistema político. Estas tres patas
pueden ser la llave de neutralizar todo lo que hemos hablado hace una hora o hace media hora. Claro. O son las tres patas que pueden incentivar, desarrollar, hacer crecer, hacer procrear, generar e instalar más en la lógica mafiosa. Vamos a ser honestos. Doña María, Juan Pueblo, tiene una idea romántica de la justicia, del político. El político no me va a corromper. El señor juez es el señor juez del pueblo. Y el comisario del pueblo es Dios personificado. Claro. Pero cuando Dios personificado, que es el comisario del pueblo, cuando el juez que nos casa y el juez que es el concepto romántico que tenemos de la justicia, no lo es. Y cuando el sistema político nuestro vota, yo voté a Alejandro Maidana, pero Alejandro Maidana capaz dentro, cuando sube, está sentado en el Parlamento o en la Casa Rosada, y no hace lo que está haciendo hoy en día Alejandro Maidana, seguramente nuestros colegas, me incluyo, diremos, caramba, Alejandro Maidana cuando estaba en la radio hablaba de una forma y ahora hace de otra. Significa que estos tres aspectos de nuestra convivencia democrática, de civilización moderna, etcétera, etcétera, no se contemplan y no se interrelacionan en un concepto de autocrítica y de autoneutralización, obviamente no vamos a ir por buen camino. Sin duda. Jean-Georges, te dejamos un fuerte abrazo y el agradecimiento de siempre. Siga disfrutando. ¿Cómo está Italia? ¿Cómo está esa partecita? Italia vive ahora una situación política compleja por las situaciones de crisis política que han derivado seguramente que en el próximo septiembre haya elecciones nacionales, donde volvemos y tenemos que hablar, donde las corrientes mafiosas y las lógicas mafiosas están presentes, porque hay candidatos políticos que son funcionales al sistema mafioso. Es gravísimo lo que estamos, es cuestión de tomar conciencia. ¿Cómo es posible? Sí, las corrientes políticas en Italia y en otras partes del mundo están muchas veces funcionales al interés mafioso. Caramba, entonces, al final de cuentas, estamos sentados en un pozo de hormigas coloradas. Sí, y las hormigas coloradas nos están comiendo. Entonces, Italia vive esa esquizofrenia. Un país rico, un país que también está involucrada en la guerra de Ucrania. Hay diversidad de situaciones, pero mantiene la estructura, la cultura gastronómica, el paisaje bellísimo italiano. Pero ese es el gran bosque. Y ahora vamos al árbol. El árbol es, de alguna forma, combatir, neutralizar, desenmascarar. Hablar de mafia significa también de desenmascarar a hombres del Estado. Esa es la llave del asunto. Si nos quedamos con el concepto del autor material, del sicario, del killer, nos quedamos a medio camino. Hablar de antimafia significa que el investigador, el periodista investigador o un buen magistrado empiece a meter el cuchillo en desenmascarar figuras políticas que el hombre piensa los idolatra y en realidad no es tan así. Del Ultri, un gran político italiano involucrado en mafia. Berlusconi, que tantas personas lo adoran, es un hombre de mafia que ha estado involucrado con Del Ultri en los asesinatos de jueces. No lo dice Almendras, lo dicen los resultados de las investigaciones de la tratativa Estado-Mafia, ministros de Estado. Entonces, esa es Italia. Vive el encanto de la bota italiana y el desencanto de la criminalidad, donde lamentablemente Italia es el emblema universal. Totalmente. O por lo menos planetario. Jean-Georges, te dejamos un fuerte abrazo y la continuamos. Como siempre, agradecemos. Gracias a ti y a ustedes, un fuerte abrazo y esperemos que todos contribuyamos a una antimafia transnacional. Sin duda. Gracias. Un fuerte abrazo. Jean-Georges Almendras, ahí estaba, querido hermano, compañero, colega, director de Antimafia 2000, nacido en Bolivia, pero de muy pibe, anclado en Uruguay, de padres militantes y bueno. A la final, como dijo. ¿No? A la final. Y reconocidísimo periodista policiales en Uruguay y hoy un periodista antimafia que permanentemente hace docencia junto, ¿no? con las distintas compañeras y compañeros de antimafia, esto de la mafia es transnacional. Si bien nació en Italia, se ha ramificado y hoy la ciudad de Rosario, globalizado, hoy Rosario, a través de lo que ellos denominan hace 20 años, se encuentra operando, que es la mafia Ndrangheta, que es la mafia calabresa, la ligación con la familia Macri, ¿no? La aparición de Rocco Moravito
en Brasil, uno de los capitostes de la 'Ndrangheta, que no vino de vacaciones, no entró, digamos, silbando bajito, sino que vino justamente a generar lazos con la criminalidad organizada de aquí abajo, de esta parte del globo, y que hoy lo vivimos en esta ciudad.